Este día vamos a hablar sobre el suicidio. ¿Por qué el suicidio es una preocupación aquí en Estados Unidos? Bueno, yo vivo en Utah. En Utah, un promedio de 557 personas mueren al año por causa del suicidio. La tendencia en Utah para el año 2014 era que el 22.9% de cada 100,000 personas de 10 años en adelante iban a tener ideas suicidas. Y esto tiene que ver con la octava causa de muerte en Utah. Desde el año 2005 el suicidio ha venido creciendo en Utah. Ahora, ¿qué podemos decir del suicidio en Estados Unidos? Más de 40,000 personas mueren por suicidio cada año. A nivel nacional es la octava causa de muerte y la segunda en adolescentes. El 90% de las crisis suicidas, las personas dan señales, muestran señales de que van a atentar contra su vida. Sigamos reflexionando sobre estos números. En el año 2012, la población de Estados Unidos era de 312,100,000 personas y se reportaron 42,773 suicidios. Esos suicidios reportados representan la punta del iceberg, porque del 5 al 25% de los suicidios no son reportados. Y en relación con las conductas suicidas, 40 de cada 100 son la persona presenta comportamientos suicidas antes de llegar al suicidio. Pero el otro aspecto muy importante es que tras un suicida hay una familia y una comunidad afectada. El 35% de la población estadounidense en algún momento de su vida ha tenido ideas suicidas. Eso significa que 46,815,000 personas en algún momento de su vida han pensado en matarse. Los datos son alarmantes. Aquí en Utah, por ejemplo, es curioso que en la época del invierno sube el número de suicidios. Y entonces, la pregunta, ¿cómo reconocer las señales verbales, las señales conductuales de una persona que está pensando en suicidarse? ¿Cómo preguntarle a la persona si está en crisis y pensando en suicidarse? ¿Cómo persuadir a una persona en una crisis suicida de manera que acepte ayuda? ¿Y cómo referir a una persona para que pueda recibir la ayuda que necesita y que pueda recuperarse de esta amenaza del suicidio? Sobre estas preguntas hay diversos modelos, instituciones que han venido trabajando sobre ideas para el manejo. Una de ellas es ACIS,
ASIST, que es un método. Yo me entrené con este método ya por el año 2016, y este método en inglés se llama Apply Suicide Intervention Skills, habilidades para ayudar en casos de suicidio. Podemos decir que este método sería el equivalente a los primeros auxilios para prevenir el suicidio. Hay otros modelos en Estados Unidos. Por ejemplo, está este HOP, que tiene que se enfoca en 3 acciones, que son: escuche, pregunte, refiera. 3 pasos importantes que sugiere este método. Ahora, el método ASIS es considerado como uno de los mejores caminos para guiar a una persona de pensar en la muerte a guiarlo de regreso hacia la vida. Ahora entonces, tenemos también este método QPR, que básicamente dice: pregunte, persuada y refiera, parecido al método HOP. Entonces, hay varios caminos. Y cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos encontrar una forma de estar preparados, porque no tenemos idea si en algún momento de nuestra vida un ser querido, un familiar cercano o alguien que conocemos, un compañero de trabajo, va a mostrar señales, y entonces va a ser necesario que nosotros podamos intervenir en esta situación. Como psicólogo, por 15 años trabajé en un escenario de una guerra civil, en un centro educativo de señoritas, el Instituto Central de Señoritas en El Salvador. Y simultáneamente trabajé en un colegio privado de personas de clase media alta. En las 2 instituciones trabajaba ofreciendo los servicios como psicólogo. De los 2 grupos, el grupo de señoritas del colegio público fue el más expuesto a estrés de guerra, situaciones traumáticas. No era extraño, por ejemplo, que aquellas señoritas que vivían en las zonas de guerra fueran testigos de las balaceras, de la muerte de personas cercanas a ellos en su ciudad. E incluso recuerdo particularmente un par de señoritas que la noche anterior hubo una balacera en su pueblo y personas armadas llegaron a su casa. Los padres las escondieron, tenían un lugar para protegerlas, y ellos salieron a abrir. Después de una discusión, ellas fueron testigos mudas del asesinato de sus padres y no pudieron decir nada. Este tipo de casos me tocaba atender, situaciones extremas. Recuerdo el caso de, siempre en el ambiente de guerra, de la guerra civil de El Salvador. Recuerdo el caso de otra jovencita que su padre había abandonado a su madre, y ella, la mamá, había abandonado a sus hijos, dejándola a esta jovencita, la mayor de 5 hermanos, al frente de la casa. Esta jovencita, para sacar adelante a sus hermanos, iba a estudiar en la mañana, y de las 2 a las 10 de la noche trabajaba en un cafetín. Para poder lidiar con sus hermanos más pequeños, los llevaba a un centro, el hogar del niño,
y ahí los tenían durante la semana, pero sábado y domingo ella los recogía, los tenía con ella y además era responsable de lavarles la ropa y atenderlos el fin de semana. El hermano que le seguía la ayudaba, pero en cierta ocasión que él andaba haciendo unos encargos fuera de la casa, se enfrentó a una balacera, le cayó una bala en la espalda y fue hospitalizado. A esta jovencita, aparte de tener que lidiar con sus hermanos, el único apoyo que tenía ahora se convertía en otra preocupación más para ella. Sin embargo, el nivel de resistencia, de resiliencia de estas jóvenes era alto. En mi papel como psicólogo, trabajé una filosofía en este centro educativo, que la resumía en la frase: veranos fáciles anuncian inviernos difíciles. Y de esa manera entonces mi enfoque era prepararla para circunstancias que iban más allá de lo normal. Y eso posibilitó que ellas fortalecieran su carácter, desarrollaran un carácter fuerte, equilibrado, móvil y constante de propósitos. Recuerdo que uno de esos grupos, al graduarse, me nombró su padrino de promoción. Me entregaron una placa en la que había una frase: veranos fáciles anuncian inviernos difíciles. Esa filosofía fue útil en este escenario, ante esas circunstancias. 30 años después, ese grupo se reunió de nuevo. Algunas vivían en Canadá, Estados Unidos, otros países, y se reunieron y me invitaron a esa reunión. 30 años después de la guerra civil y de que todo había pasado, ellas eran personas que andaban alrededor de los 50 años, profesionales, madres de familia, etc. Mujeres fuertes que habían salido adelante. Me alegró saber cómo una mirada hacia la vida basada en la confianza, en propósitos que eran importantes para ellas, la disciplina para ir avanzando un día a la vez, la capacidad de caer y levantarse, 30 años después había dado sus frutos. Una generación de personas fuertes, comprometidas con la acción, constantes de propósito. Lo más importante de todo es que en esos 15 años, en donde tuve cada año que trabajar con cientos de jovencitas, ninguna se suicidó. Un ejemplo importante de la importancia de trabajar el carácter de la persona. Ahora bien, cuando una persona está pensando en suicidarse, lo primero que necesitamos aprender es a observar. ¿Qué observar? Algunos signos, por ejemplo, de depresión, como sentimientos de tristeza, pérdida de motivación o gozo, cambio en el apetito o dormir, una autoestima baja, ansiedad, dificultades con el sueño, y ese comportamiento se mantiene por lo menos 2 semanas. Otros elementos que pueden entrar en esta dinámica son la pérdida de algún familiar,
alguna amistad, en el caso de los jóvenes, una relación de noviazgo, la pérdida del trabajo, etc. Otro elemento importante a ponerle atención son los sentimientos de aislamiento y soledad. El que la persona se retire de la familia y amigos y que incluso no desea hablar de los problemas. Conductas que pueden estar en esa dinámica: abuso de droga y alcohol, dar sus posesiones más preciadas a otra persona, ha tenido atentados previos de suicidio, habla de la muerte o deseo de morir, muestra interés repentino o desinterés en temas como la religión, descuida su apariencia, su rendimiento académico, si es un joven, está decayendo, si es un adulto que labora, está bajando la calidad de su trabajo, está faltando o llega tarde, la tendencia a huir de lo que le preocupa. Una señal puede o no indicar que está pasando algo, pero más de una señal seguida indica que esa persona está pidiendo ayuda, necesita ayuda. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a un familiar o amigo que está mostrando estas señales? En el modelo ASIST hay 3 pasos importantes. El primero es conectarnos con la persona. El segundo, entender por lo que está pasando la persona. Y el tercero, apoyar la vida. En la primera fase del modelo ASIS, yo me conecto con la persona que está teniendo problemas. Escucho, pregunto, invito. A la hora de conectarme con la persona, no debo tener miedo de hacer la pregunta importante. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Estás pensando en suicidarte? Aunque la persona esté renuente a responder, es importante poder tener una respuesta sobre esta pregunta. Puede ser que necesites hablar en privado con esta persona y que primero necesites que ella empiece a hablar de manera abierta. La importancia de la pregunta. ¿Te has sentido muy infeliz últimamente? ¿Tienes a alguien con quien hablar sobre tu desdicha? ¿Quién es esa persona? ¿Has estado tan desdichada o desdichado que has pensado en algún plan para terminar con tu vida? Si dijera que sí, tiene un plan, puedo hacerle preguntas más específicas. ¿Has planeado cómo te vas a matar? ¿Tienes una fecha? ¿Tienes el método con el que lo vas a hacer? Durante este proceso de conectarme con la persona, es importante la escucha activa. Es importante entender que el silencio es una respuesta y no ser impaciente en los momentos en que la persona se queda callada o prefiere quedarse callada. Esto nos lleva a la segunda fase, que es entender la persona. ¿Qué es lo que hay adentro de la persona? Poder decir, te entiendo de manera genuina.
Y esta segunda fase tiene que ver con seguir escuchando, ofrecer apoyo y ofrecer apoyo. Escucha el problema con toda tu atención. Recuerda, el problema no es el suicidio. Es una situación para la que la persona no tiene una solución. Y por esa razón es importante llegar a descubrir cuál es la preocupación sin solución que ha entrampado la vida de la persona y que la ha llevado a creer que no hay otra opción más que el suicidio. Debemos evitar juzgar. Los seres humanos somos máquinas de hacer juicios. En este momento evitemos juzgar y sermonear. Sí sería muy útil ayudarle a la persona a que ella pueda volver consciente sus motivaciones. Entonces, esto nos lleva al tercer paso, apoyar la vida. Apoyar la vida incluso tiene que ver con ayudarle a la persona a hacer un plan. En Estados Unidos se le llama safety plan, plan de seguridad. Y ayudarle a la persona a hacer un plan tiene que ver con el paso 1, dice, que ella pueda volver consciente las señales de riesgo. Por ejemplo, pensamientos, imágenes, estados de ánimo, conductas que puedan estarse presentando durante la crisis. Y ella las anota. Volverse consciente de un problema es el punto de partida para caminar hacia la solución. Mientras una persona no es consciente de una preocupación, probablemente no está lista para trabajarla. Segundo lugar, ¿cuáles son las estrategias internas que ha estado utilizando esta persona y que probablemente no le han estado funcionando? De ahí entonces, conocer esas estrategias nos lleva al otro lado de la moneda. Ofrecer información útil. En esta parte son muy importantes los mentores. Recuerda, un mentor es una persona que tiene conocimiento útil sobre ese problema. Tiene una experiencia efectiva en manejar ese tipo de problema. Y tiene el criterio decisional para poder evaluar, para poder medir, para poder identificar los factores de riesgo y protección que están presentes en la persona y con los que debe de trabajar. Entonces, sobre esa base, en el paso 2, la persona puede sugerir algunas ideas o actividades que puede realizar. Unas técnicas de relajación, actividad física, su círculo de apoyo, etc. En tercer lugar, le pedimos que identifique los nombres de lo que llamaremos su círculo de apoyo. Aquellas personas en quienes puede confiar, en quienes puede contar en ese momento. Entonces ponemos los nombres y el número de teléfono, el lugar donde viven. En cuarto lugar, personas a quienes yo puedo preguntar por ayuda. Aquí pueden ser instituciones, puede ser el médico familiar, alguna organización de apoyo. En Utah, por ejemplo, hay un número, el 211, donde una persona puede preguntar por ayuda y ahí le van a dar los teléfonos y los nombres de las diversas instituciones que pueden apoyar en ese momento.
En quinto lugar, nombres de profesionales con quienes puede contactarse durante la crisis. Aquí incluso no solo podíamos pensar en profesionales como psiquiatras, médicos primarios, psicólogos clínicos, sino que también podemos pensar en lo que se llama pares, aquel tipo de otras personas que han recibido entrenamiento. Por ejemplo, este tipo de entrenamiento en primeros auxilios de salud mental que se ofrece en Estados Unidos, o este método así que son primeros auxilios en el tema del suicidio. Estas personas que están certificadas, al igual en el caso de una persona que es certificada en primeros auxilios, que pueden ser las primeras personas en extender la mano en el proceso de ayudar a quien está pasando por una situación peligrosa. El sexto paso es hacer del medio, del lugar donde la persona está ubicada, un lugar seguro. De manera que el riesgo de el suicidio podamos reducirlo. De ahí entonces que el proceso de ofrecer primeros auxilios en el tema del suicidio requiere que nos preparemos, conociendo estas ideas bases. Conectarnos con la persona que está teniendo el problema. Entender lo que le está pasando. Apoyar, orientar y finalmente trabajar juntos en construir el plan, en buscar la ayuda profesional, en darle seguimiento hasta que la persona se recupere. Siendo psicólogo escolar, recuerdo hace años, en un centro educativo de personas de clase media alta, que un día la hija de quien era el alcalde de la ciudad, esa noche había llegado a la casa mostrando las señales de las personas que están deprimidas, que están en lo que yo llamo callejones sin salidas, pensando en terminar con su vida. El papá, que regularmente llegaba tarde a la casa, no se enteró, pero la mamá, que era muy perspicaz, pudo detectar esas señales. Se acercó sigilosamente al cuarto y la vio llorando, escribiendo un papel. Cuando su hija fue al baño, ella entró al cuarto y leyó la carta que había escrito a su mejor amiga. En esta carta ella se estaba despidiendo y le estaba diciendo que cuando la recibiera ya ella iba a estar muerta. En este momento quiero hacer un paréntesis. Cuando una persona está mostrando indicios de que va a atentar con su vida, nunca debes comprometerte a guardar un secreto de ese tipo. Nunca. Porque está en juego la vida de una persona. Bueno, esta señora, al ver que su hija incluso ya había tomado una decisión sobre su vida, pensó en buscar ayuda. Le habló a su esposo, le comentó la situación, le hablaron al director del centro educativo y me contactaron como el psicólogo del centro educativo. Durante toda esa noche, papá y mamá estuvieron en vela, pendientes de su hija. Hablaron directamente con ella, exploraron, le preguntaron, entendieron lo que estaba pasando dentro de la cabeza de su hija. La escucharon,
le dieron apoyo y le explicaron que el día siguiente lo que iban a hacer. Efectivamente, temprano en la mañana se reunieron los padres, llevaron a su hija, la pusieron en mis manos. E iniciamos un proceso de conectarnos, entender lo que estaba pasando, ofrecerle ayuda en cuanto a el tema central. Llegar a la causa de qué problema tenía ella al que no le encontraba solución. ¿Cuál era su callejón sin salida? Una vez que pudimos entender la situación, y recuerden, los jóvenes algunas veces las situaciones que lo llevan a este punto pueden parecer hasta risibles para sus padres. La razón principal por la que esta joven se iba a suicidar era que había sido testigo al ver a su novio besando a su mejor amiga. Esa era la causa a la que ella no le encontraba solución y por la que había pensado en terminar con su vida. Entonces, en ese momento, comenzamos a trabajar el cambio de mirada. Lo que nos afecta no es lo que nos pasa, sino la forma en que lo vemos. Y en este caso, ella había creado y fortalecido una idea limitante, una idea suicida. Entonces había que desactivar esa creencia. Y al desactivar esa creencia, sacarla de ese encierro, en donde ese callejón sin salida, y ayudarle a ver nuevas posibilidades. Trabajar su carácter fuerte, equilibrado, móvil, constante de propósito. Trabajar la parte de la resiliencia, la capacidad de caer y levantarse, caer y recuperarse. Trabajar aspectos importantes como el mantenerla ocupada, el ayudarle a interesarse nuevamente en sus estudios, en sus resultados académicos, conectarla con su grupo de apoyo, otras personas que podía hacer en ese momento, confiar en su mamá particularmente, que había sido un actor principal en este proceso. Todo eso tenía que ver con la tercera etapa de apoyar la vida. Construimos un plan que iba a asegurarnos de que ella iba a enfocarse en esas ideas. Y una cosa importante son los compromisos. La gente no cambia si no se compromete. Entonces, hablar de un compromiso responsable, de un nuevo comienzo. A esas alturas de mi vida yo había escrito un programa que fue producto de mi tesis doctoral en psicología clínica llamado Un Nuevo Comienzo. Le entregué el libro y la tarea de que desarrollara capítulo por capítulo ese libro y lo íbamos a ir comentando en las próximas visitas. Ese fue como el plan de seguimiento hasta que finalmente ella salió completamente de la situación crítica. Como ves, este es un tema muy relevante al que debes prestarle atención. Te invito a inscribirte en cursos sobre primer auxilio en salud mental, a buscar información confiable, profesional, sobre el tema del suicidio, cómo ayudarle a una persona que tiene ideas suicidas, y de esa manera entonces convertirte en un facilitador para especialmente aquellos que son más vulnerables, que van camino a callejones sin salida o están ya en ellos
y no saben cómo salir, han perdido la esperanza y necesitan nuevamente el optimismo, el sentido de la vida para recuperarse de sus quiebres. Uno de los libros que a mí me gusta mucho para terminar se titula El hombre en busca de significado del Dr. Viktor Frankl. Él en su libro habla de la experiencia de los campos de concentración nazi del que fue testigo. Él vio llevar a las cámaras de gas a sus padres, su esposa, sus hijos y no volver. Pasó por las situaciones más difíciles, algunas de ellas inimaginables. Y un día, 3 de sus mejores amigos habían decidido terminar con su vida. Se reunió él con otros que eran amigos comunes y esa noche decidieron visitarlos uno a uno. Y a cada quien le recordaron una razón importante para seguir vivo. Para uno que era científico era el hecho de que si moría, sus ideas nunca iban a ser conocidas por el mundo. Para otro, cuyos hijos habían logrado salir de la zona de peligro fuera de Europa, su esperanza era que al terminar la guerra, si él la resistía, los iba a poder ver de nuevo. Ese hecho de recordarles algo importante en su vida facilitó el que ellos salieran de su callejón sin salida. Boris Cyrulnik, otro sobreviviente de los campos de concentración nazi, que es considerado el padre de la resiliencia, ha escrito alrededor de 30 libros importantes que yo te invito a consultar. Los patitos feos, La terapia de Dios. Él dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Leer este tipo de literatura te va a dar elementos para encontrar propósitos y poder ayudar a aquellos que necesitan iniciar un nuevo comienzo. He escrito un libro precisamente titulado Un nuevo comienzo y es un libro que ha sido usado por ya muchos años para trabajar el tema de la autoestima, la autoconfianza, el tema de cerrar un ciclo, iniciar otro. Te invito a estudiarlo también, mi libro Un nuevo comienzo. Es un libro muy bueno para personas que necesitan iniciar un nuevo ciclo, romper con sus callejones sin salida y el síndrome del rebote. Adelante.